encontramos con el doctor Juan Di Domenico Buraglia, quien fue presidente entre 1983 y 1985. Doctor Di Domenico, ¿cómo ha estado usted? Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas a todos los presentes o vinculados a estas efemérides diseñadas por la asociación, cosa que me agrada, porque siempre el recordar, el recordar los sucesos anteriores ayuda mucho a progresar con pie firme. El doctor Di Domenico Buraglia nació en Bogotá en abril de 1949. Es hijo de la señora Carmen Buraglia y del doctor Juan Di Domenico Di Ruggiero, quien fuera cirujano, fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es bachiller egresado del Colegio Italiano Leonardo da Vinci y tiene una marcada ascendencia italiana. Bueno, mis abuelos, tanto maternos como paternos, los maternos llegaron por el año 1888 a Colombia, los paternos por el año 1902 y o 1903, y ambos señores muy emprendedores. Vicente Buraglia vino del sur de Italia cuando se murió su padre. Ellos tenían un taller de orfebrería para hacer copones y candelabros para las iglesias. Y hizo con su hermano una cantidad de mercancía y se la trajeron a América a venderla. Por el lado de mi papá, de mi abuelo, Di Domenico, él llegó inicialmente a Panamá. Allá nació mi papá, en Panamá. Y después se vinieron a Barranquilla y empezaron a montar espectáculos de teatro. Y en ese montaje de espectáculos de teatro hicieron también teatros para cine y empezaron a montar teatros para cine. Tuvieron en total 150 teatros en el país. Al igual que su padre, inicialmente no quería estudiar medicina, pero el doctor Juan Di Domenico Di Ruggiero se ideó la forma de orientarlo no solamente hacia la medicina, sino también hacia la especialidad quirúrgica. Mi papá no quería ser médico, quería ser pianista, concertista. Para él la pasión era la música. Y mi abuelo lo obligó a estudiar medicina, así como al hermano de él, Donato Di Domenico, mi tío, lo obligó a estudiar arquitectura y él no quería. Mi papá, dócil, se dejó llevar y estudió medicina y fue un gran médico, admirable en muchos sentidos, fantástico. Estudió medicina en el Hospital San José con la Universidad del Rosario, donde posteriormente se especializó en cirugía general. Sí, yo traté de hacer cirugía inicialmente en el Jackson Memorial Hospital de Miami, pero tuve una enfermedad con fiebre que me duró unos 3 meses, que era sencillamente, yo creo que era un dengue, pero mi papá me llevó, en el Hospital San José me dieron hasta los ginecólogos y nadie dio con qué era lo que yo tenía. Me empecé a sentir mejor y perdí el cupo en el Jackson Memorial y entré a hacer la cirugía en San José. Mi papá, en un acto de gallardía para que no existieran dudas de que algo pasara conmigo como residente y él como jefe del departamento, porque era el jefe del departamento, renunció y el jefe fue el doctor Mario Negret López, que fue mi profesor durante toda la carrera quirúrgica. Entre él, mi papá, el doctor Galvis Ordóñez, que fueron los que formaron mis conceptos de cirujano. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1983 y 1985, después del doctor Alberto Orduz Suárez, con quien tuvo una gran amistad. Ese señor muy especial. Con él iniciamos una iniciativa, ahora sí que es cierto, de proyectar en esa época la Sociedad Colombiana de Gastroenterología
hacia la gente de las ciudades pequeñas. Porque siempre estas sociedades científicas hacen el congreso en Medellín, el congreso en Cali, el congreso en Cartagena, el congreso en Barranquilla, en Bucaramanga, pero nadie piensa en Ocaña, ni en Aguachica, ni en Fundación, ni nada. Entonces, la idea era proyectar esa cuestión. Yo me encargué, él me dijo, bueno, encárgate tú de organizar eso y me encargué de conseguir un laboratorio que nos patrocinara esos viajes para llevar a los miembros de la sociedad, no era solamente los de la junta directiva, iban de distintos socios de la sociedad. Se les decía, doctor Eduardo Fonseca, no se me olvida, o el doctor Federico Peñalosa, el doctor Arecio Peñalosa, venga, usted estaría dispuesto a dar una conferencia en Barranca Bermeja dentro de 2 meses, tal fecha, lo llevamos y lo traemos, le damos hotel y todo, perfecto. Entonces se programaba, yo me encargué de hacer esa programación que inició la iniciativa del doctor Orduz. En esa misma época, el doctor Orduz me empezó a hablar de la revista que queríamos hacer. Yo conseguí el patrocinio con Abbott, con el señor Ortiz, y de eso se encargó la secuencia y ya la continuó perfectamente el doctor Liévano, que afortunadamente la llevó siempre adelante. La parte durante la presidencia mía, lo más importante para mí fue la proyección que hicimos a la comunidad, a la gente de las ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque llevamos finalmente el conocimiento y los avances y la asesoría a los médicos de las áreas apartadas, sin decir que fuimos a los pueblos donde no hay nada, no. Póngale usted lo que yo le decía, Ocaña, Huachica, puede ser en el Valle a Palmira. Actualmente vive en Santa Marta y es magistrado, presidente del Tribunal de Ética Médica del Magdalena, Guajira y Santa Marta. La experiencia de ser magistrado, que ya la había tenido yo en Bogotá, en el Tribunal de Cundinamarca, es una experiencia triste, porque uno ve cómo algunos colegas no dan con engancharse en la buena atención a los pacientes. Eso es siempre doloroso y hay muchas veces también lo contrario, que hay pacientes que están reclamando situaciones que no son realmente válidas para reclamar. Entonces ahí ve uno muchas cosas y ve grandes cantidades de casos y de quejas y desacatos y desmanes de los médicos y entre los médicos, doctor. A mí me aterra que los médicos eh, se insulten y se peguen encima de la camilla del paciente, uno a un lado y el otro al otro lado y se cachetean o se dan trompadas. Eso es, para mí, es inconcebible, inconcebible, pero sucede. Es un humanista que considera tener unos conceptos muy claros acerca de la felicidad y la espiritualidad. La diferencia entre la religión y la espiritualidad es que la religión, no hay solo una religión, hay muchas religiones, ¿sí? En cambio, la espiritualidad es solo una. A cualquier religioso, budista, hindú, cristiano, de cualquier religión que usted escoja, le va a hablar de su religión, pero cuando usted le pregunta de su espiritualidad, le va a decir lo mismo. La espiritualidad es algo que supera los conceptos de las religiones. Entonces, para mí la espiritualidad es todo eso y esa espiritualidad le da a uno la paz interior, que es la felicidad. La felicidad es no tener preocupación. Sí, usted puede estar preocupado porque mañana hay que pagar el recibo del gas y no tengo plata, pero eso no es una cuestión trascendental, ¿sí? En cambio, si usted está en una religión y comete un error, en vez de aprender del error, sabe que es que lo van a castigar.
Ahí está la diferencia. ¿Cómo vive uno feliz? Estando en paz en la parte espiritual. El doctor Di Domenico Buraglia se despide de la entrevista mencionando sus sentimientos para con la Asociación Colombiana de Gastroenterología y lo que piensa de ella. Realmente me da nostalgia la Sociedad de Gastroenterología porque para mí fue una continuar lo que mi papá había empezado, pero además lograr lo que yo quería lograr. Y fuera de eso, ver evolucionar esa sociedad como lo ha hecho, porque realmente entre todas las sociedades científicas que nos rodean, una de las más estables y más firme y sólida es la Sociedad de Gastroenterología, o ahora Asociación Colombiana de Gastroenterología. Ha tenido varios nombres, pero la esencia es la misma. Entonces, eso es lo importante y da, eh, no sé, ganas de seguir vinculado, ¿no? Espero. Doctor Líbano, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con nuestros amigos y colegas. Gracias. El doctor Germán Líbano es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general de la misma universidad, con entrenamiento en gastroenterología en Brasil. Aunque no fue fácil, al terminar su bachillerato debió tomar una difícil decisión. Bueno, realmente no fue una decisión fácil por cuanto yo me formé con los jesuitas, estudié 4 años en San Bartolomé de la Merced en Bogotá y buena parte de lo que tengo de valores éticos y humanos, pues los aprendí al lado de ellos. Y quería seguir estudiando en ese momento en la Universidad Javeriana, me presenté allí, saqué el segundo puesto efectivamente, pero también me presenté en la Nacional, donde saqué el puesto 110 entre 120. La decisión fue una evaluación que dimos en ese momento ante la impotencia que tenía el Hospital Universitario San Juan de Dios de Bogotá, que era pues, prácticamente la meca de la medicina en ese momento en Colombia. Y el hospital de la Javeriana realmente estaba apenas en formación y no tenía todavía mayor trascendencia en formación de profesionales. Por eso finalmente decidí irme para la Universidad Nacional, de acuerdo con mi señor padre, que influyó bastante en eso. Él me aconsejó que la formación era más que en la universidad, era en el hospital. Por eso me recomendó irme para la Universidad Nacional. Ha sido una persona muy activa durante toda su vida, pero quizás la época universitaria puede catalogarse como la más agitada. En la época universitaria, de manera paulatina, fuimos tomando a pecho las actividades de representación estudiantil. En ese momento, para ser representante, se tenía que tener las mejores notas del curso para acceder a ese cargo de representante estudiantil. Yo entré inicialmente a un ambiente políticamente muy agitado. Estaba en esa época la situación de la universidad convulsionada, habían salido profesores en el año 62, había conflictos con las directivas, los estudiantes estábamos en esa época tratando de reconquistar los postulados del famoso grito de Córdoba, de la Universidad Argentina, que en el año 18 postuló el cogobierno estudiantil y postuló otra serie de no diría sofismas, de actividades que debíamos tener para poder que la universidad se desarrollara. Eso me generó a mí una actitud que fue volviéndose política, la universidad se fue politizando, sin embargo, nunca dejé de estudiar y siempre tuve una buena calificación académica. Nosotros comenzamos a tener el recuerdo de Nathalie, porque en esa época preponderantemente la universidad era de izquierda y Nathalie había una canción que decía, nombra la persona de Nathalie, una figura muy bella que debía estar bailando en la plaza
de Moscú, y todo el mundo la cantaba. Entonces Natalie nos hacía recordar esas épocas románticas, ponían esa música en la cafetería de la Universidad Nacional y todo el mundo la cantaba. Tuve la oportunidad de conocer posteriormente al padre Camilo Torres, quien fue capellán de la universidad. Tuve un conocimiento no tan cercano, pero sí más que todo admirando su postura política. Después tuvimos el problema de que el movimiento del Frente Unido quedó solo en el país cuando él definió tomar las armas como recurso final, supuestamente para proteger su vida, pero precisamente en la guerrilla perdió su valiosa vida buscando la recuperación de un arma. Nosotros en la universidad quedamos con un golpe muy fuerte. Realmente Camilo Torres fue un puente ideológico entre la izquierda y el cristianismo. Nosotros éramos seguidores de las encíclicas, éramos seguidores de las enseñanzas de la iglesia en lo social, y Camilo pues vino a incentivar eso porque nos dio una puerta de entrada para el activismo político. Eso nos llevó a situaciones de mucha violencia. Llegué a ser el representante de todo el país, presidente de la Federación Universitaria Nacional, la FUN, donde tuvimos organizar huelgas estudiantiles tras de distintas peticiones, y posteriormente la represión se volvió muy fuerte cuando subió el doctor Carlos Lleras, con el cual tuvimos oportunidad de dialogar en el Palacio de San Carlos, pero a los pocos días ocurrió una rebelión estudiantil en varias ciudades, y quienes vinimos a pagar los patos fuimos los representantes estudiantiles. La situación se agravó y nos tocó pasar prácticamente a la clandestinidad porque comenzaron a apresar a los dirigentes estudiantiles y a hacerles consejo de guerra. Fue cuando en ese momento con otros amigos tomamos la decisión de hacer una acción insurgente en el Cantón Norte, que nos llevó a una situación muy complicada durante varios años, y finalmente tuvimos que pagar en la cárcel Modelo el delito de insurrección. Se llamaba rebelión en ese momento el delito de rebelión. Fuimos posteriormente, tuvimos amnistía a todos los estudiantes que éramos luchadores políticos, tuvimos una amnistía y pudimos regresar a las aulas y terminar el estudio. Realizó su año rural en Gigante Huila, donde además de pacientes, tuvo muchas vivencias que ahora son anécdotas. Continuó trabajando allí por 2 años más y en 1975 inició su especialización en cirugía general en la Universidad Nacional de Colombia para regresar posteriormente a Neiva, justo en la época de la fundación de la Universidad Surcolombiana, donde siempre estuvo vinculado. Y años más adelante, siendo ya miembro de la Sociedad Nacional de Gastroenterología, organizó en 1982 una muy importante convención en Neiva. Sí, estando en mi especialidad de cirugía, yo quise hacer gastroenterología, pero en ese momento la cátedra de gastroenterología estaba manejada por los médicos internistas, más que todo por quienes se habían ido a especializarse a París, el profesor Jaime Campos y el profesor Milton Argüello, y para ellos la gastroenterología no era para los cirujanos, sino para los internistas. Entonces me tocó bregar mucho para poderme especializar, me tocó ir al Brasil, y hice un curso allá, no con connotación académica completa, y me tocó entonces presentarme a la Sociedad de Gastroenterología. Fui admitido, presenté varios trabajos, y en Neiva me tocó organizar la Convención Nacional del año 82. Fue una convención realmente muy buena, tuvimos 450 participantes en esa época. Tuvimos varios convidados extranjeros muy importantes de Francia, de Estados Unidos, de España, del Brasil, y la plana mayor de los gastroenterólogos colombianos. Durante la presidencia del doctor Pablo Emilio Archila, siendo vicepresidente el doctor Liévano, crearon entre ambos la Revista Colombiana de Gastroenterología, próxima a cumplir 40 años, siendo él el primer editor. Sí, esa fue una experiencia realmente muy satisfactoria. Nosotros no teníamos revista en esa época,
teníamos únicamente el libro que se editaba cada 2 años, cada vez que había un congreso, que era temas escogidos de gastroenterología. Y entonces vimos la necesidad de crear la revista. Logramos un apoyo muy importante en un laboratorio, Laboratorios AUS de Colombia. Los quiero recordar porque fueron realmente muy generosos con nosotros. Y pudimos sacar las primeras ediciones. En ese entonces, el doctor Pablo Emilio Archila, mi gran amigo, era el presidente. Yo era vicepresidente y con él hicimos todos los trabajos necesarios para editar la revista. La revista fue al principio muy difícil, nos tocaba rogarle a los colegas para que escribieran un artículo. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1987 y 1989, una época muy difícil para el país y de muy triste recordación para nuestra asociación, pero en la que también se realizaron grandes trabajos. La verdad es que cuando logré la gran satisfacción de ser nombrado presidente de la sociedad, con toda resquemor político que todavía existía por mis antecedentes insurgentes en la universidad. Sin embargo, logré una votación muy importante para ser presidente. Me nombraron en Bucaramanga y me tocó con Pablo Emilio Archila precisamente organizar el Congreso Panamericano de Gastroenterología que se haría en el año 89 en la ciudad de Cartagena. Ese congreso nos lo adjudicaron para que Colombia se luciera y efectivamente hicimos todo lo posible por organizar un congreso con mucha anterioridad, con profundidad, con excelentes expositores, lo mejor en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Logramos cerca de 700 invitados extranjeros y 1.500 invitados colombianos. Pero ¿qué ocurrió? Estábamos allí en el centro de convenciones cuando a las 7:30 de la noche estalla una bomba en el hotel Hilton, en el sexto piso, donde estaban alojados los profesores extranjeros de Estados Unidos, y la bomba iba dirigido contra ellos. Lamentablemente fallecieron dos médicos gastroenterólogos de la ciudad de Valledupar y otro quedó muy mal herido y nos tocó tomar la decisión terrible en ese momento de suspender el Congreso. Sin embargo, pues recuperados del golpe, seguimos trabajando en la sociedad. Nos encontramos, yo había estado en Chile y había estudiado con los japoneses, había conocido el protocolo de manejo de cáncer gástrico con el profesor Nakamura y otros grandes expositores japoneses que han estado en Chile. Entonces decidí tratar de poner ese protocolo en discusión en Colombia. Encontramos un gran debate. El gran debatidor era el profesor José Félix Patiño, que no aceptaba lo de la recepción de ganglios, el D2, y mucho menos el D3, que se recomendaba en el protocolo. Y fue entonces, tuvimos unas controversias muy amenas, fuertes, pero amenas. Terminamos de grandes amigos con el profesor José Félix y él terminó entonces apoyando la realización de un congreso. Ese congreso lo organizamos en la población de Betania, donde existe una hidroeléctrica aquí al lado de Neiva, donde asistieron cerca de 250 personas. Estuvimos casi 4 días encerrados, no salíamos, no había modo de salir, en comisiones, estudiando la parte quirúrgica, la parte de patología. Fueron oncólogos, patólogos, cirujanos, internistas, de todas partes. Y salió de allí el proyecto de protocolo de Betania, que duró varios años en varios hospitales, universidades, se tomó como una referencia. Era básicamente el modelo japonés adaptado a nuestra realidad. Ese fue un gran orgullo por cuanto fui el organizador, el director del protocolo, y sacamos unas publicaciones que también fueron después repartidas por todo el país. Como si fuera poco, fue además vicepresidente de una EPS creada por un grupo de médicos, fue campeón de ajedrez, participó durante 10 años en la Maratón Motonáutica del Río Magdalena, logrando en 1994 el campeonato en su categoría, participó en la película El embajador de la India, representando a un médico, y fue además cofundador de la peña cultural El Botalón. Simultáneamente yo tenía la actividad cultural. Quería tener una parte donde se pudiera debatir sin echarnos bala
pudiera haber gente de izquierda, de derecha, de centro y que pudiéramos debatir temas políticos, culturales, sociales, etcétera. Y durante 21 años llevamos ya, todos los días martes nos reunimos, unas veces representamos por vía internet, otras veces son presenciales. Tenemos un grupo muy interesante de personalidades de aquí de la región y también del exterior que participan virtualmente. Nos reunimos para debatir muchos temas. En la familia del doctor Henao existe una tradición generacional en el área de la salud. El tatarabuelo se graduó de médico en el Colegio del Espíritu Santo, donde después de la independencia se formaron los primeros médicos del país. Posteriormente, en 1867, se fundó la Universidad Nacional de Colombia, donde el bisabuelo obtuvo el título de médico a finales del siglo XIX. Su abuelo fue odontólogo al igual que su padre, quien con gran esfuerzo logró educar a 10 hijos. La familia vivía en el mismo barrio donde actualmente está localizada la sede de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Mi papá siempre tuvo, pues, no problemas, pero le costaba trabajo siendo odontólogo y ejerciendo su profesión en forma privada, a mantener a 10 hijos. Pero igual, yo fui el mayor. Eso tiene unas ventajas, doctor Robin, porque uno estrena libros del colegio, uno estrena uniforme, sí, a los hermanos le tocan ya los uniformes viejos. Yo viví en este barrio, este era mi barrio. Mi casa quedaba a 2 cuadras de esta oficina, puro al frente del Parque del Virrey. Ya. Mi papá se tuvo que ir ahí y... Perdón, ¿eso es qué año más o menos? Lejos. Eso estamos hablando cuando yo tenía, eso estamos hablando hace 65 años. 65 años. O sea, en el 59. Este barrio era muy diferente de como era, pero todavía existía el Parque del Virrey. No se llamaba el Parque del Virrey, sino era una zona verde. Sí, señor. Y en esa zona verde, si usted ve por ahí baja un caño. Ahí apostábamos carreras de barquitos de papel. Qué bonito. Ese caño. Jugábamos fútbol. Y en las vacaciones, una cosa muy bonita, porque me acordé precisamente por el sitio de esta oficina, en las vacaciones se acababan las escobas de todas las casas de los chinos de aquí del barrio, porque con esas escobas fabricábamos unos tacos de jugar polo, y en esta bahía de aquí al frente, aquí en esta misma, que no era rodeada de edificios sino de casas, jugábamos polo en bicicleta. Estudió en el Gimnasio Campestre y posteriormente ingresó a la Universidad Javeriana en Bogotá. Yo entré a la Universidad Javeriana con un esfuerzo muy grande de mi papá. En ese momento yo pagaba, o mi papá pagaba, 3.000 pesos al año de matrícula. Pero si yo hubiera estudiado en la Universidad Nacional de Colombia, hubiera pagado 10 pesos al año de matrícula. ¿Por qué eso? Porque quise estudiar en la Universidad Javeriana, porque mi papá estudió odontología en la Universidad Nacional y fue secretario de la Facultad de Odontología, y él quería que yo estudiara en la Universidad Nacional, pero yo no quería, porque era una época muy convulsa de la situación estudiantil en el mundo. Acuérdese que en Buenos Aires hubo una revuelta estudiantil, y en Europa, en París, había... Sí. Mis compañeros del colegio que entraron a estudiar a la Universidad Nacional se demoraron entre 2 y 2,5 años más que yo. Y en mi casa sí había cierta premura en que yo me graduara para poder empezar a trabajar, ¿no es cierto? Después de terminar medicina, se especializó en la misma universidad en cirugía general y trabajó toda su vida allí mismo como docente, llegando a ser el jefe del departamento de cirugía y decano de la facultad. A mí me molestaban mucho los compañeros de clase de la universidad, porque decían que yo había estudiado medicina porque era un prerequisito para ser cirujano. Y la verdad sí, yo desde muy niño que me leí unas novelas que usted debe conocer de
J. Cronin, que era un médico inglés que escribía sobre médicos. A mí me fascinó ser médico, Sí. pero cirujano. O sea, yo aún hoy no concibo la medicina sin la cirugía. Eso puede ser un anatema para algunos médicos, pero yo no concibo la medicina sin la cirugía. Sí, me tocó ser jefe del departamento de cirugía y sin ninguna duda es el cargo más importante que he tenido en mi vida. Después fui otras cosas, fui decano, pero no. O sea, ser jefe del departamento de cirugía para un cirujano, yo creo que es la máxima posición que puede tener. Tan pronto terminó su especialización, viajó con su esposa y sus 2 hijos a Birmingham, donde estudió cirugía gastrointestinal con el profesor Joaquín Aldrete en la Universidad de Alabama, gracias al convenio que el doctor Jorge Segura, director del Departamento de Cirugía de la Universidad Javeriana, había suscrito con él. Fue una época de mucho sacrificio que valió la pena. En los años 60 y 70, la cirugía era la cirugía gastrointestinal. Sí, había cirujanos de tórax, había cirujanos de trauma, había urólogos, pero digamos, el quid de la cirugía, la mayor cirugía era la cirugía gastrointestinal. Y a mí desde el principio me gustó la cirugía gastrointestinal, pero en general la cirugía gastrointestinal era como lo de mostrar, digamos. En el año 1989, y después de 32 presidentes, de los cuales solo 2 no habían sido cirujanos, el doctor Henao asumió la presidencia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, dándole continuidad a toda la actividad académica y trabajando en temas gremiales. Puede que la asociación también tenía unos fundamentos gremiales y después, posteriormente, las otras sociedades, digamos, subsidiarias o satélites, también tenían unos intereses gremiales. Yo lo único que hice fue fortalecer eso. Pues yo no hice grandes cosas, yo no hice ninguna cosa especial siendo presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Con toda la experiencia clínica y docente y habiendo sido formador de tantas generaciones en medicina y cirugía, el doctor Henao considera que la relación médico-paciente y la relación docente-alumno han cambiado mucho a lo largo de las últimas décadas. La relación médico-paciente, para bien o para mal, no sé, se acabó cuando un tercero en discordia entró a una relación que era única y exclusivamente de 2 personas, el médico y el paciente. Cuando empezó a entrar el pagador a poner sus condiciones, se dañó totalmente la relación médico-paciente hipocrática que nosotros conocimos para volverse una relación de 3. Y eso es hasta ahora, eso sigue así, eso es en todas partes del mundo y eso es un hecho. Pero eso sí dañó muchísimo la relación. Cuando usted tiene que tener en cuenta que para lo que usted está aconsejándole o haciéndole un tratamiento a su paciente, tiene que siempre tener en cuenta que hay un tercero que va a mediar en eso, que hay un tercero que dice cuánto tiempo se puede gastar usted con un paciente, porque si se gasta mucho eso no es rentable, etcétera, etcétera, todos esos problemas que usted bien menciona. Entonces la relación médico-paciente se deterioró. Yo nunca en la vida le hice firmar a ningún paciente un consentimiento informado de que se dejara operar. Y ahora es imprescindible. El consentimiento informado era que él fuera a mi consultorio. Ya, suficiente. Las relaciones humanas de esa época eran así. Hoy en día ya no son así. Hoy en día los jueces, las demandas, hay que hacer todo por escrito. Entonces, sí ha habido un cambio muy importante en la relación médico-paciente. Y en cuanto a la relación alumno-profesor, pues la gente ahora es distinta de la de antes, como nosotros fuimos distintos de los de antes, como los siguientes van a ser distintos de los de ahora. A mí eso no me preocupa. Sí me molesta un poco la actitud actual de los estudiantes. Me molesta muchísimo la actitud de los residentes. Cuando usted hizo cirugía, cuando yo hice cirugía,
eso no había horarios. Y uno era responsable de su paciente. Es que estamos trabajando con la vida humana. Entonces uno no, cuando se cumplen las 8 horas, uno no se puede ir para la casa si está atendiendo a un ser humano que necesita toda su atención en ese momento dado. Tiene que haber alguna forma, yo no digo que jornada de 36 horas, pues a las 36 horas y media, pues también el tipo la va a embarrar con su paciente, eso es clarísimo. Pero tiene que haber alguna forma, alguna elasticidad en que al menos un acto médico, el médico que está con ese paciente acabe su acto médico. Hoy en día eso ha cambiado bastante, la gente joven, fíjese usted, no quiere sentar bases en ninguna parte, son medio nómadas, no quieren, no les interesa tener un apartamento, una vivienda, les interesa trabajar un poquito, viajar, cambiar de trabajo. Bueno, esas son las preferencias de la juventud de ahora. Poder acoplar eso, porque eso tampoco va a cambiar, poder acoplar eso al estudio de la medicina es un reto. Ha sido muy deportista y siempre ha practicado otras actividades alternas a la medicina. Yo fui muy deportista, yo jugué fútbol bastante, ¿Hincha de qué equipo? de Millonarios por supuesto. Cuando el fútbol me dejó, empecé a jugar tenis. Cuando el tenis me dejó, jugué golf. Y ahorita no hago ningún deporte, camino mucho con mi esposa, caminamos 5 o 6 kilómetros diarios, ahora que no hay nada que hacer, entonces la caminada es importante. Y leo mucho, me gusta mucho leer, me gusta la novela policíaca, me gusta mucho, esas novelas escandinavas que hay de policías me gustan. Me gusta la novela histórica y costumbrista. Me gusta cocinar, eso también hago. Y en eso es lo que me pasa. Y bueno, y con mis nietos, que eso sí es una adoración. Y finalmente nos recuerda. No, que excelente la idea de guardar la memoria. Esa memoria siempre debe quedar porque pues no hay que repetir ni los errores ni los aciertos y que quede algo consignado de lo que fue la Asociación Colombiana de Gastroenterología. La Asociación Colombiana de Gastroenterología fue la primera asociación que hubo de profesionales en Colombia. Sí. Y eso fue muy importante. Y era la asociación, eso no había nada más. Doctor Baene, muchas gracias por aceptar esta invitación. El doctor Iván Baene estudió medicina en la Universidad Nacional de Colombia, donde posteriormente se especializó en cirugía general. Yo nací en Ocaña, norte de Santander, hace 77 años. Ahí hice mis primeros años y el bachillerato, el Colegio Nacional José Eusebio Caro, del cual muy dignamente salí egresado con lujo de detalles. Fui bachiller Cortejer en esa época y después me trasladé a la ciudad de Bogotá para hacer los estudios de medicina, que era lo que me gustaba. Yo hice todo mi currículum completo en entrenamiento en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional me gradué. Luego hice rural en Tibú, norte de Santander. Tuve unos pinitos en la parte política. Fui jefe del área en la provincia de Ocaña. Y rápidamente me salió la admisión para hacer entrenamiento en cirugía general. Eran los años dorados del Hospital San Juan de Dios. Los años dorados del Hospital San Juan de Dios. Ya al final comenzó un poquito a decaer, ¿no? El hospital. Y hubo unos conatos de que se fuera la Facultad de Medicina para el Hospital Santa Clara.
pero los profesores de la universidad y los directivos de la facultad eran que se quedaban en el Hospital San Juan de Dios. Esa ha sido fue nuestra alma mater, ¿no? Su actividad laboral la desarrolló especialmente en la Clínica San Rafael, donde además fue docente de la Universidad Militar. Yo trabajé en la Caja Nacional de Provisión y como base en la Clínica Palermo, en mi cosa particular. Y luego con el doctor Antonio Ramírez nos fuimos hacia el Hospital San Rafael, donde prácticamente lo abrimos, porque ese hospital estaba subutilizado. Nosotros llegamos allá y comenzamos a abrirlo cada vez más, y le hicimos la vinculación, el doctor Ramírez y nosotros, con la Universidad Militar Nueva Granada, que fue la primera facultad que le abrió las puertas al Hospital San Rafael. Después estuvimos trabajando con el Rosario. Con la Universidad Militar hicimos el programa de cirugía general. Es conocedor de una buena parte de la historia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de la cual fue presidente entre 1991 y 1993. La Sociedad de Gastro prácticamente inicialmente fue fundada por cirujanos, porque la verdad que en la parte endoscópica no había no había mucha gente haciendo endoscopia digestiva, y estaba formada por cirujanos. Entonces, tan pronto terminamos el entrenamiento en cirugía general, hicimos la solicitud en el año 78. Fuimos admitidos en la Sociedad de Gastroenterología y simultáneamente en la Sociedad de Coloproctología. Ya. Como cirujanos, es que la Sociedad de Gastroenterología ha sido una sociedad muy especial, porque tiene, o ha tenido, no sé, que se ha cambiado un poco sus estatutos clínicos y cirujanos, e inclusive radiólogos, había tenido radiólogos y patólogos que les gustaba el estudio de la gastroenterología. Entonces, la sociedad ha sido siempre muy, muy integradora en cuanto a las especialidades del sistema gastrointestinal. Cuando llegamos a la presidencia, tengo varios puntos que contarte de cuánto que puede ser la historia. La sede de la Sociedad de Gastro, esta sede que tiene la Sociedad en esto, fue adquirida durante nuestra presidencia. También de un apartamento que tenía otro expresidente de la sociedad, que es el doctor Guillermo Páez. Hicimos la compra de este sitio. Ahí nos vinimos porque la otra sede que teníamos era en la 15 con 100. Esa era la primera sede que tenía la Sociedad de Gastro. Hicimos otra cosa, que estábamos dispersos en que estábamos, es decir, las sociedades de gastroenterología, coloproctología y endoscopia teníamos sede común, pero la sociedad de hepatología estaba suelta. Entonces, cuando yo comencé a hacer la presidencia, afortunadamente teníamos de presidente en la sociedad de hepatología a un muy distinguido hepatólogo del doctor Rafael Claudino Botero, muy amigo nuestro, y le planteamos la posibilidad de agruparnos en una sola sede para que fuera una sola sociedad. Y él estuvo de acuerdo, y entonces lo metimos en la junta directiva y comenzamos a trabajar la integración. Y yo creo que fue un embrión de lo que después fue ACADI y lo que ahora es la integración de las sociedades de enfermedades digestivas, ¿no? Sí, señor. Totalmente integrados ahorita, ¿no? Sí, así es. Están las 4 asociaciones. Sí. Bueno, algunas... Un punto importante de la presidencia mía que quiero resaltar es un protocolo que hicimos sobre el cáncer gástrico. ¿Cómo fue eso? Había mucha discusión en cuanto a cómo se debería, no tanto el diagnóstico, sino el tratamiento, el abordaje del cáncer gástrico. Entonces, con el respaldo de la industria farmacéutica, nos encargamos de hacer un consenso nacional y coger los cirujanos de todo el país
5 especialistas, un cirujano, un endoscopista, un patólogo, un radiólogo y un oncólogo de cada hospital universitario o hospital regional, para llevarlo con la ayuda del doctor Germán Líbano en Neiva. Nos dijo, eso tiene que ser que el médico esté en un sitio en donde no lo distraiga tanto. En esa época no teníamos celular, sino beeper, que la llamada, que el beeper, no, que nos dediquemos única y exclusivamente al estudio, el estudio y diagnóstico del cáncer gástrico. Entonces yo te ofrezco la represa de Betania en Neiva para que nos lleguemos allá y estudiemos y sacamos un protocolo nacional de cómo manejamos en Colombia el cáncer gástrico. Entonces así fue como invitamos cinco médicos de los hospitales de Barranquilla, de Cartagena, de Bucaramanga, de Medellín, Popayán, Cali, Pasto, Bogotá, Cúcuta también, creo. Cúcuta, Bucaramanga, y nos fuimos a Neiva. Eso fue muy interesante porque todo costo, o sea, la industria nos costeó absolutamente todo, desde los pasajes aéreos y el transporte aéreo y terrestre y el alojamiento en Betania. Entonces hacíamos sesiones, fueron como 4 o 5 días allá en la represa, en donde cirujanos, endoscopistas, patólogos, radiólogos, nos reuníamos independientemente en un salón en la mañana. Sacábamos las conclusiones y por la tarde hacíamos plenarias y nos contábamos en qué íbamos. Y al final hicimos un protocolo nacional de cáncer gástrico con la ayuda de los colegas de San Cristóbal, que tienen ahí un centro liderado por el doctor Walter Oliver en esa época, cuyo trabajo era mancomunado con el Japón. Y ellos vinieron también, invitados por nosotros, vinieron a Neiva y nos asesoraban en todo el trayecto del estudio. Hicimos un trabajo muy interesante. Eso lo deben tener los anales de la sociedad. Sacamos unas guías, un protocolo, y salió, creo que lo sacó la revista colombiana de gastroenterología, sacó ese protocolo. Sí, yo lo recuerdo como el consenso de Betania, y fíjese usted lo interesante de estas conversaciones, porque voy a resaltar 3 puntos que usted ya ha mencionado. Primero, ustedes gestionaron ese embrión que hoy día es la ACADI, que es la Unión de las Asociaciones. Ustedes hicieron un trabajo que posteriormente en el 2003, si mal no recuerdo, fue refrendado también con un nuevo protocolo actualizado del manejo del cáncer gástrico. Y el tercero es resaltar la importancia de la industria, que siempre ha acompañado a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y que siempre nos ha apoyado en todos estos temas académicos especialmente. El doctor Baene fue además testigo directo del proceso de la creación de la Ley 100 o de la salud. Teníamos un amigo que era médico y era representante a la Cámara en esa época del norte de Santander. Y me dijo, Iván, se está discutiendo en el Congreso una ley muy interesante que va a cambiar el funcionamiento de la medicina en el país. Y no he visto el primer médico en el Congreso empapándose de esto. Yo traje esa inquietud a la Junta Directiva y cómo subestimaríamos nosotros, me incluyo en eso, que en la Junta Directiva, una de las juntas directivas presididas por mí, ni siquiera puse el punto, sino como varios. Al final. Al final. Y los amigos del momento de la Junta Directiva me dijeron, Vainito, ya te va a meter a la política, deja eso quieto ahí, no, ¿qué va a hacer usted al Congreso? Usted no tiene nada que hacer ahí en el Congreso. No fuimos al Congreso porque si la Junta Directiva no me respaldó, pues yo no podía ir al Congreso a darme cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y fíjate todo lo que ha pasado tan importante de esa ley que es, pues imagínate. ¿Cree usted que fue un error que las asociaciones o los médicos del momento no estuvieran más pendientes de ese tema? Y perdóname, ¿y cómo lo compararía con esta situación actual que estamos viviendo? Yo sí creo, nosotros siempre vivimos por fuera de foco. Yo creo que el trabajo
metido mucho en la ciencia con los pacientes y nos impide a veces meternos en la parte nacional y creemos que eso es política, no, es la política también incide en las cosas, todo, y la política incide en todo, y hay que estar pendiente de eso. Y yo sí creo que realmente fuimos muy indiferentes, ¿no? Realmente al principio, después, cuando ya nos dieron por donde sabemos, pues nos dimos cuenta que habíamos cometido un error en ese momento de no estudiar un poco más de qué se trataba, ¿no? Y ahora fíjate que está pasando una cosa muy similar. Los médicos andamos por un lado y el país anda por otro. En la actualidad, tiene un concepto muy bueno acerca de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Está más fuerte, tiene más espíritu científico, está más motivada, con bastante amistad y con bastante ciencia. Hay mucho más cosas hoy en día, obviamente, hemos avanzado mucho más, entonces, pero yo la veo muy bien, la sociedad de gastro. Digo yo sociedad, ahora es asociación. Una felicitación al doctor Diego Aponte, está llevando a la sociedad con muy buen criterio hacia un futuro provisorio para las generaciones médicas futuras y ojalá la sociedad de gastroenterología continúe con el mismo espíritu con que nosotros la hemos sentido, porque yo siento la sociedad de gastro muy viva, con mucho fervor científico, con mucha amistad.